Buenas noches. Nos hemos reunido un grupo de candidatas y candidatos al proceso constituyente para conversar esta noche sobre una iniciativa que hemos promovido, que se conoce como Ampliar la Democracia. Antes de que entremos en algunos asuntos de contenido, voy a pedir que nos presentemos cada uno, porque provenimos de distintos distritos, regiones y también de distintas trayectorias. A mí me toca un poco hacer de comillas, de dueño de casa, aunque no somos, la verdad que somos todos pares aquí, ¿eh? Estamos en las mismas condiciones. Mi nombre es Carlos Ruiz, yo soy candidato por el distrito 10, aquí en Santiago, las comunas de Santiago Centro, Macul, San Joaquín, La Granja, Ñuñoa y Providencia. Y voy por la lista también Apruebo Dignidad, con la que vamos todos. Yo voy en un cupo independiente por el partido de Comunes. Presentes ustedes también, queridos. Sí, bueno, yo soy del distrito 5, soy el nortino de este grupo. Esto es la región de Coquimbo. Son 15 comunas, también en la lista Pro Dignidad. Por el Partido Comunes, soy consejero nacional del Partido Comunes. Y también hay una plataforma con la que también hemos trabajado muchísimo desde octubre, que es el Apruebo Evangélico. Yo soy cristiano evangélico. Esa es otra de mis identidades. Y así es que, bueno, son 15 comunas, son 3 provincias de esta región, se eligen 6 por estos lados, 6 delegados, más una persona del mundo indígena que tiene un cupo garantizado. Y bueno, mi nombre es Claudio Quiroga, soy profesor de castellano y de filosofía, y también hemos eh, estado trabajando en el arte y la cultura por mucho tiempo. Tengo un diplomado en Derechos Humanos y en Políticas Culturales del Instituto Henry Dunant, y un diplomado en Sindicalismo de la Universidad de Viña del Mar. Y actualmente también soy estudiante de Teología de la Comunidad Teológica Evangélica en un plan que tiene también con la Universidad Católica de Valparaíso. Así que esos son mis datos. Tengo 46 años, estoy en el promedio de edad. El otro día hicieron una radiografía de los candidatos de la región y el promedio de edad era 46, así que estoy en el promedio. y, eh, y también estoy en la profesión más recurrente. De los 42 candidatos constituyentes, 12 somos profesores, es decir, somos la profesión prevalente en esta región, así que me siento como bien promedio, bien común. Así que estamos en una región donde los profesores históricamente han tenido un gran rol. Esta es la región de Gabriela Mistral, es la región de Jorge Peñagén, así que tiene una gran tradición docente. Así que estamos desafiados en este proceso constituyente, en una región donde es muy difícil hacer campaña, porque hay mucha distancia, una gran dispersión geográfica. Hay 600 pueblos rurales, 600 pueblos rurales, dentro de las 15 comunas, hay una alta ruralidad. Y bueno, y dramas también locales, ¿no? Pero muy desafiado en este proceso. Hasta ahí llegó. Hola a todas, a todos, a todos. Mi nombre es Manuela Arroyo, soy abogada, trabajo desde hace 10 años aproximadamente aquí en la Araucanía, en el Gualmapu, donde he trabajado como abogada defensora de las comunidades mapuche. También trabajé como defensora penal mapuche, trabajé en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. He sido también abogada defensora de distintas comunidades. Hemos logrado detener 2 centrales hidroeléctricas. He trabajado también denunciando al Estado de Chile en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y hoy también soy parte del movimiento por la defensa del agua, de la tierra y del medio ambiente, Modatima, con quienes hemos levantado también un trabajo por la defensa del derecho humano al agua desde bastante tiempo, donde también estuvimos este año litigando y denunciando al Estado de Chile por la privatización del derecho al agua y por la violación del derecho humano al agua.
Además, trabajo en organizaciones territoriales y en colectivos desde hace mucho tiempo, y esto también lo he complementado con mi trabajo como docente. Soy profesora universitaria y soy candidata a doctora, tengo que entregar mi tesis ahora, así que estoy entre la tesis, el doctorado y la candidatura. Soy candidata constituyente por el distrito 23, y también por la lista de Aprueba Dignidad, pero independiente. Así que bueno, eso soy, IQ 28. Bueno, como vamos paritariamente, saludarlo en primer lugar, agradecerle, profe Carlos, la invitación, saludar a Manuela, a Claudio, a Cristina. Mi nombre es Jonathan Chandía Iturra, yo soy nacido en Quirihue, en la provincia de Litata, en la región de Ñuble, región que conforma el distrito de forma completa, somos 21 comunas, somos la región más nueva de la división territorial de Chile. Tenemos altas tasas de desigualdad, de pobreza, ¿no es cierto? Y una deuda muy grande con respecto a la democracia. Yo egresé de Derecho, no me titulé por un conflicto personal, digamos, en cuanto al querer la carrera, porque al parecer encontré otros caminos por ahí. He trabajado en distintas cosas, también, como decía Manuela, parte del movimiento social es parte de nuestra vida, así que estas luchas a favor de la democracia no son ajenas. Esta candidatura nace como un proyecto colectivo de distintos amigos, distintas personalidades, grupos humanos, sociales, culturales, que nos fuimos conformando hasta que llegamos a Fuerza Común. Fuerza Común nos abre las puertas para poder levantar la candidatura. Revolución Democrática nos cede el cupo acá en la región de Ñuble, que bueno, agradecemos a Revolución Democrática, ambos con Cristina, porque Revolución Democrática nos cede los cupos a nosotros dos, ambos del mundo más independiente de los partidos. Así que aquí estamos contentos y dispuestos a trabajar por crear y transformar la historia de este Chile neoliberal en un Chile más solidario. Sí, como dice Jonathan, también de la región de Ñuble, y la verdad es que una de las cosas importantes que tiene nuestra región es que es la segunda también más pobre, con mayores tasas de cesantía, entonces con una ruralidad bastante potente. La mayoría de las comunas son rurales, entonces las diferencias y los contextos, por supuesto que son distintos en cuanto a esta convención constitucional. Y la verdad es que sí, pues mis ganas y cuando tomé este desafío no era precisamente porque quise ser la protagonista a lo mejor de esta historia, sino que uno parte desde la injusticia, la rabia que uno va acumulando, por lo menos desde el 2003, cuando yo entré a estudiar sociología a la universidad, y donde ahí empezamos a movilizarnos, ¿cierto?, en todos los contextos de educación, de los colectivos, la marcha del 2006, bueno, después uno empieza a seguir en la vida, ¿cierto?, marchando, después uno tiene que pelear con el mercado laboral que es súper injusto, entonces vaya acumulando rabia, injusticia, un mercado laboral que te excluye, que te pide 3, 4, 5 años de experiencia cuando uno sale, entonces tú decís, puta, ¿cómo es posible? Vienen más personas, se produce una competencia tremenda, van saliendo más y más y más, y uno se va quedando ahí porque ya las edades pasan, vivir a un horario no es lo mejor, entonces ahí nace como toda esta cosa y estas ganas de también de querer cambiar esta sociedad, de volver a democratizar nuestra democracia, porque nunca lo hemos tenido, nunca lo hemos tenido, y menos en una constitución que se hace en dictadura. Entonces, cuando me ofrecen el cupo fue como algo maravilloso, y que sentí que también tenía y que lo podía hacer, por supuesto, o sea, aprovechar la oportunidad única que logramos, ¿cierto?, con una constitución paritaria y obviamente con los escaños reservados, que yo creo que eso fue una ganada súper buena. Entonces no podía decir que no a algo que
es histórico y se está dando por primera vez aquí en este país. Gracias. Tengo que presentar ahora yo básicamente la iniciativa, pero me quedo colgado con tantas cosas que dijeron ustedes, y espero que tengamos, ojalá luego, la oportunidad de conocernos, poder reunirnos, de lo que ha sido toda esta experiencia, de estar todos los días nomás aquí metidos en estos sistemas comunicándonos, ¿no? Bueno, la idea de ampliar la democracia partió básicamente del comando en que estamos trabajando, bueno, mi candidatura, básicamente a partir de una preocupación que surgió cuando todavía estábamos en condiciones de poder ir a reunirnos con la gente directamente, porque después nos encerraron, ¿no? Y en muchas partes nos reclamaban, en unos distritos más que en otros, pero hay una dispersión de listas enormes, de listas populares, de fuerzas sociales, de sectores de izquierda, etcétera, ¿no? Entonces la gente preguntaba qué hacemos ante esta cuestión. Entonces nosotros empezamos a tratar de tomar un poco el toro por las astas con el tema de la fragmentación, de la dispersión de todo este asunto. Nosotros partimos de una situación original, de una dispersión orgánica, por decirlo de alguna manera, que creo que está relacionada, a mi entender, por lo menos, en que los partidos, yo no, creo que no solamente del Frente Amplio, pero también de la izquierda y otros, del Partido Comunista, otros, no le dieron suficiente espacio a todas las fuerzas sociales, coordinadoras, cabildos, movimientos, etcétera, que surgen de la revuelta de octubre, digamos, que por primera vez en 30 años, entonces, muchas de esas expresiones sociales terminan irrumpiendo en los sistemas representativos electorales, quebrando el monopolio de los partidos, digamos, instalando un dato político que yo creo que va a venir hacia adelante, y que paréntesis, hoy mismo comentaba que ojalá no se traslade, aunque también a una dispersión en la presidencial, digamos, ¿no? Y que por lo tanto ya aprendamos del error de origen que tuvimos en las listas constituyentes. Pero ya está instalado ese dato, entonces por lo menos ¿qué podemos hacer mientras tanto si ya las cosas están rodando, digamos, y vamos a ir a parar unas listas gigantescas de votos? Ustedes saben, miren nomás los números que nosotros tenemos, cada uno para poder votar, y llega no sé cuánto, o sea, no, es un tremendo enredo, ¿no? Aquí en el 10, para qué contarles, pues somos más de 70 y tantos candidatos. El otro día tenía un foro con la Constanza, con la Connie Valdés, y ellos nos ganan en Valparaíso, son como 77. O sea, bueno, entonces el problema es que por lo menos lo que podemos intentar a esta altura, eso sí, es articularnos y comprometernos a una articulación y extender esta articulación en ciertos ejes estratégicos que nos permita enfrentar a algo que quizás ya hemos dejado de nombrarlo por su nombre, pero que se llama enemigo, y que va a intentar frenar las transformaciones, va a intentar frenar esto que tú recién mencionabas, Cristina, de cómo vamos a desmontar este neoliberalismo, que no va a ser ni corto, ni breve, ni rápido, sino que puede tomar una década, y vamos a enfrentar resistencias muy, muy fuertes. Entonces, lo que hicimos fue plantear en este documento, que va más allá del distrito y de la electividad, en este caso de mi candidatura, digamos, sino que pudiera reunir a muchos compañeras, compañeros que van de candidatos a este proceso, a tratar de hacer una concentración de esfuerzo en ciertos puntos. Y ahí nos parecía que básicamente, si ustedes quieren, la base, la madre de las desigualdades es la desigualdad de poder, la desigualdad en las condiciones de organización y de influencia, de determinación en las distintas situaciones de derechos que hay, que son muchas, y de desigualdades, que son muchas, ¿no? Y por lo tanto, pensamos que el eje central había que ponerlo, entonces, en un punto de habilitación social que garantizara que las formas de organización de la sociedad civil pudiesen convertirse en espacios determinantes, es decir, con capacidad de decisión, no solamente consultivo, insisto, acuérdense de los consejos consultivos de Bachelet de la otra vez, que no resultaron para nada, no consultivo, no revocatorio además, sino que decidan, ¿no? Sobre cómo democratizar el uso del suelo, el problema de los recursos, por ejemplo, como decía recién
Manuela, de el agua, por ejemplo, interpretarlo, vincularlo a la perspectiva de derechos humanos, el problema del orden público, por ejemplo, y que entonces la ciudadanía pueda decidir las prioridades del orden público en cada lugar, por ejemplo, pensar esto en Temuco, pensarlo en Alto Hospicio, o pensarlo aquí en Santiago Centro, son situaciones completamente distintas, y eso no se hace con la población, que le fije más las prioridades a una policía civil, etcétera, que no, desmilitarizada, insisto, no vamos a poder avanzar en esto. Entonces, íbamos al tema de ampliar la democracia, sobre todo saliendo del dilema este entre Estado y mercado, que es donde se suele poner el tema de que solamente como que íbamos a poner más Estado, y el problema es que había que empoderar a la sociedad, darle un rango de fuerza determinante en muchos de los aspectos que en este momento están más bien sometidos a formas de concentración del poder. En el caso de Santiago, por ejemplo, que es distinto a los casos que representan, por ejemplo, para solamente graficar esta idea de poder construir contrapesos sociales reales de la sociedad, contrapesos democráticos a la captura empresarial de lo que es la dirección de esta sociedad, es, por ejemplo, cómo contrapesar a las inmobiliarias, que hacen lo que quieren con la ciudad, son depredatorias, así como son depredatorias otros de los recursos naturales, etc. Entonces, ¿cómo construimos en el fondo contrapesos desde las formas de democracia de la sociedad a ese elemento? Nos parecía que esa era la madre de las batallas, y que a partir de eso entonces podíamos entender, y con esto termino yo para que le demos una primera ronda, entender entonces el proceso constituyente no tanto como el punto de llegada para llegar y escribir un texto precioso, a llegar a, yo lo he dicho por ahí en la calle, he dicho, no es que vamos a llegar ahí a hacer poesía, porque después hay muchas cosas que se pueden escribir y no se cumplen, además, pues eso ya lo sabemos, le van a encontrar letras chicas, la van a dar vuelta, etcétera, etcétera, sino que más bien hagamos un proceso de habilitación para que las fuerzas de la sociedad sean las determinantes en este proceso que de aquí en adelante empieza a desmontar este neoliberalismo. Por lo tanto, entendamos el proceso constituyente no como un punto de llegada, sino como un punto de partida. Y nuestra gran responsabilidad es la de abrir la puerta entonces a esta sociedad que ya se levantó. El dato de que esta es una sociedad más activa, que demanda más información, etcétera, que demanda más participación, ya está dado. Por lo tanto, nuestro problema es sellar ese punto, digamos, que es desde el cual entonces se van a empezar a pelear hacia adelante por estas fuerzas sociales, por estas coordinadoras, por estos cabildos, etcétera, los distintos derechos. Y ustedes saben, bueno, que son muchos. Yo aquí no me voy a poner ahora a hacer la lista, digamos, ¿no? Prefiero cederles la palabra en esta reunión, que además me resulta fraternalmente muy gratificante. Cedo la palabra al que quiera tomarla. A ver, la tomo. Oye, bueno, la verdad es que hay del manifiesto y de las consideraciones que tú señalas, yo pienso que son muy nucleares porque por lo menos a mí me asaltan tres o cuatro reflexiones. La primera de ellas es que cuando estábamos en dictadura, la democracia era un fin, la democracia era un propósito, ¿no? Una vez derrotada, por lo menos formalmente, la dictadura en el plebiscito 88, la democracia debía convertirse en un medio. ¿Mm? Y yo creo que finalmente esa democracia, Tomás Julián la caracterizó en los años 90 como una democracia de baja intensidad, tutelada, ¿no es cierto? Una democracia formal, pero con muchas carencias alusivas a al poder popular o a muchas cuestiones que tenían que ver con el nivel decisional, donde la ciudadanía estaba bastante invisibilizada, donde las grandes mayorías estaban bastante invisibilizadas, además en una clave cultural que hemos visto que ha cambiado mucho. Es decir, yo tengo el recuerdo de los años 90, por ejemplo, yo era joven en esa edad, adolescente, y llegaba una persona de la clase política a un acto social y la gente toda se arreglaba, le daba espacio, lo sentaba adelante, lo hacía hablar, cambiaba todo el etos de la reunión, todos los objetivos, había una gran veneración, había también como todo un comportamiento, una puesta en escena en relación con la autoridad y la legitimidad institucional, que hoy día, ¿no es cierto?, es todo lo contrario. O sea, hoy día llega una persona de la clase política a un evento social, tiene serio riesgo de que lo saquen hasta con violencia incluida, y hay una gran deslegitimidad. Entonces, la democracia como expectativa fue
bueno, esto de la alegría ya viene, ¿no? Y después la materialización de la medida de lo posible, que es una frase que en realidad, claro, aparece razonable, porque todos somos humanos y hacemos solo lo posible, digamos, no veo cómo podríamos concretar lo imposible, si es posible. Pero la frase, a pesar de que tiene mucho sentido, constituyó un balde de agua fría para la aspiración, ¿no? Para la aspiración social de generar cambios significativos en el ámbito de los derechos humanos para vencer la impunidad, cuestión que no se materializó y que dejó una deuda de legitimidad también, ¿no? A la transición democrática, porque la transición democrática habrá disminuido en pobres, habrá posibilitado el acceso a la educación superior, pero tiene una fisura ética de gran magnitud. Es decir, no materializó justicia en derechos humanos, eh, mantuvo un pacto de silencio en relación con lo que tenía sobre eso, que es un hecho gravísimo, que vamos a decir, horadó todos los eventuales logros de ese proceso. Entonces yo creo que la democracia, nuestra democracia, es una democracia que requiere de más legitimidad. Hoy día los presos de la revuelta, la impunidad que de nuevo se materializa, creo que es un nuevo momento, este momento paradojal, con esto termino, de un momento muy politizado, pero a la vez de gran legitimidad política, donde pareciera que hubieran dos transiciones, ¿no? Una institucional muy lenta, muy resistente al cambio, y una cultural muy vertiginosa que camina hacia la demanda por mayor protagonismo. Yo creo que ahí esto es una puerta entreabierta, el pueblo la quiere abrir y los poderes fácticos la quieren cerrar. Y el pueblo tiene la mayoría y los otros tienen el poder, ¿no es cierto?, del dinero, porque la democracia que tenemos además tiene un ripio que que no puede omitirse. Es una democracia de mercado. Es decir, realmente el mercado no solamente está en la economía, sino que ha erosionado todos los puntos, o sea, inmiscuido en todos los poros sociales. Y hoy día tenemos una democracia de mercado donde, por ejemplo, el factor dinero a lo mejor va a ser determinante en la elección de los constituyentes, por ejemplo. Es decir, ahí también hay un vicio democrático, hay un vicio antidemocrático. Tenemos el desafío de ampliar la democracia, pero por muchos lados y por muchas aristas. Y ahora yo. Sí, yo creo que como es difícil como no hacer mención también a todas las situaciones como actuales que estamos viviendo y hacernos cargo como evidentemente del origen espurio que tiene este proceso constituyente y cómo podemos de cierta forma insertarnos de algo que obviamente asumimos como una crítica inicial y tratar de utilizar este espacio constituyente, esta dimensión institucional para correr el cerco de las estructuras de poder, correr el cerco del neoliberalismo y transformar obviamente este modelo de Estado subsidiario en un modelo de derecho, un modelo de un Estado social de derechos, pero eso significa que tiene que ir de la mano también, obviamente, con la participación de la ciudadanía y del pueblo organizado. Creo que no sirve de nada que tengamos un gran catálogo de una declaratoria de derechos sociales, que puede ser una linda declaración de principios, cuando no modificamos las estructuras, las instituciones, los procedimientos que por años han concentrado las instituciones en el poder de las élites y de quienes la sustentan. En ese sentido, creo que claramente tenemos que levantar propuestas deliberativas en las que podamos transformar estas estructuras de poder y utilizar también la cancha a nuestro favor sin perder el centro, que en definitiva también creo que este es un espacio que también tiene que ser instrumental en las necesidades del pueblo organizado y de la gente de conciencia y también de nuestra lucha social. Creo que la constituyente no es el fin, y que tenemos que utilizar también también el derecho y la estructura normativa y cómo se va configurando en pos de las necesidades del pueblo y las necesidades de justicia social. Desde esa perspectiva, creo que ampliar la democracia significa ampliar el poder del pueblo, poder pensar también en nuevas formas de poder popular y de toma de decisiones respecto a este tipo de espacios
claramente eso va de la mano con la eliminación de todas las formas y resabios de autoritarismo que existen en nuestra actual constitución, como es el excesivo presidencialismo, el Tribunal Constitucional y todas aquellas instituciones que dan cuenta de una férrea arquitectura del poder que día a día se despliega, digamos, en las administraciones de nuestra vida y de los territorios. Gracias. Bueno, vamos a seguir el orden de la presentación. Bueno, yo comparto plenamente lo que señalan anteriormente el profesor, tanto Claudio y Manuela, ¿no es cierto? Pero siempre nosotros desde los territorios tratamos de darle una perspectiva, ¿no es cierto?, a este sueño democrático del cual, como bien nos reflejaba Claudio, o sea, esta alegría que nunca llegó. Nosotros vivimos el periodo de la dictadura de una manera diferente en estos pueblos, fue, entre comillas, más tranquila que en otros territorios. La transición a la democracia también hubo otro tipo de perspectiva, digamos, de relación a la democracia, porque aquí sí se vivió un impulso en el inicio de los 90 de discusión política en los territorios, se fueron formando nuevamente los partidos políticos, se fue organizando la sociedad en distintas medidas, pero llega un momento en que se asocia muchas veces a la profundización de esta vía chilena al neoliberalismo, de desarmar, de desarticular la sociedad completamente. Y hoy día a nosotros nos cuesta mucho reunirnos, nos cuesta mucho convocar un cabildo. Como conversábamos, Claudio también hacía referencia a su región, en Coquimbo, ¿no es cierto? La alta ruralidad, nosotros en Ñuble también lo mismo. Tenemos personas que tienen que desplazarse una buena cantidad de kilómetros, que pueden ser 10 kilómetros, que no es mucha distancia, pero en un camino que tiene pésimas condiciones, en donde a veces se discute y se dice, oye, va a haber transporte público para que la gente se acerque a los locales de votación. Pero ¿cómo lo resolvemos en estos territorios rurales que son rutas relativamente pequeñas, pero que son de muy mala calidad? Entonces, tenemos que también hacer llegar toda esta ampliación de la democracia también a la forma en la expresión de la democracia, que a veces se expresa a través del vehículo del voto. O sea, nosotros tenemos, no sé, por ejemplo, la comuna de Copquecura tiene a 18 kilómetros al sur una comunidad que se llama Colmuyao, en donde tienen que vivir unas 200, 250, 300 personas, en donde ellos tienen que pagar vehículos particulares que le llaman Uber, pero no es un Uber de la aplicación, sino que es un Uber, un vecino que tiene un vehículo y le pagan para poder ir a votar ese día. Por tanto, también para ellos es un gasto. La ventaja que tiene esta elección constituyente es que es en nuestro territorio va junta con la elección municipal. Y la elección municipal siempre en la provincia de Litata y en la región de Ñuble siempre ha tenido una alta participación, la elección municipal propiamente tal. Entonces ahí nos da una ventaja. Pero siempre el tratamiento a la democracia lo tomamos en distinta medida, porque en Plaza Dignidad, si un señor de la elite X llega, ¿no es cierto?, puede realmente ser expulsado de la plaza, ¿no es cierto?, y hasta si nosotros estuviéramos ahí también apoyaríamos para echarlo, ¿no es cierto? Pero acá nosotros en Quirihue vivimos esa relación un poco más distante todavía. También lo vemos como que llega un personaje importante, ¿no es cierto? Llega una gran autoridad, una vez en un desfile, en pleno invierno, para el desfile que se hace para el 18 de septiembre en las comunas. En pleno invierno, los niños estaban parados en la plaza esperando que llegara un candidato presidencial, ¿no es cierto?, de la nueva mayoría. Y se esperó hasta las 12, pasadas las 12 del día, los niños sin comer, sin nada, y se estaba esperando, ¿no es cierto?, a este personaje, hasta que él llegó y se realizó el desfile. Por tanto, también ahí hay una desconexión total entre la gente que ha ejercido el poder, lo ha hecho de mala manera. Por tanto, también ahí hay un reflejo en cuanto a lo que nos critican a nosotros, sí, pero es que los políticos hacen siempre lo mismo. Y nosotros hemos ejercido también la política, pero no hemos ejercido nunca el poder. Por tanto, tenemos ahí una diferencia con respecto a eso. Por tanto, la ciudadanía también le tiene un cierto temor a ejercer el poder, a oponerse a ciertas cosas. Nosotros de repente tenemos acá, no somos capaces, por ejemplo, de criticar nuestros modos de producción, por ejemplo. Nosotros somos una zona con alta concentración de monocultivo, en donde hay muchos problemas, ¿no es cierto?, que rodean la producción, el cultivo, la generación de monocultivo.
principalmente de pino y eucalipto, ¿no es cierto? Son muchos problemas que también se reflejan en otras regiones y que son fundamentos para tomar decisiones aún más profundas, como la militarización de la Araucanía. Nosotros también padecemos, por ejemplo, robo de leña, ¿no es cierto? Y un montón de cosas más que son casos bien complicados. Tenemos personas de la región acá detenidas por lo mismo. Nos pasa con el monocultivo de ahora también de alimentos, ¿no es cierto? Principalmente de frutos que son dedicados a la exportación y no al consumo tampoco nacional. Entonces también ahí tenemos una desigualdad no solo en el poder, sino que se manifiesta en la baja calidad de la democracia que aún tenemos, se manifiesta también en esta mercantilización que también nos deja desplazados, nos deja territorialmente o en el desarrollo nos deja más atrás que el resto de las comunas o de las metrópolis o las ciudades más grandes. Sí. Sí, yo igual comparto todas las opiniones que han hecho y los compañeros, pero porque acá en la región todavía se vive esta cuestión del patrón de fondo. Entonces, las personas están muy arraigadas a votar por lo que dice el patrón. Y el patrón es el que le pasa o recoge un bus y lleva a la gente. Entonces, cuando tú sumas eso, cuando tú ves que hay una desconexión bastante grande de la crisis social, política, económica que estamos viviendo, y cuando uno va a los territorios a motivar o a explicar, te das cuenta que hay un desconocimiento tremendo de lo que es la Constitución, el proceso constituyente en general. Entonces, cuando uno ve el manifiesto y habla de ampliar la democracia, o sea, la radicalización de la participación yo creo que es fundamental, porque como sea, si eso yo lo veo de esta perspectiva, si se establece, ¿cierto?, radicalizar esta participación en donde realmente nosotras y nosotros como ciudadanos podamos tener incidencia, eso de cierta manera nos va a permitir o nos va a obligar a lo mejor a reorganizarnos, porque realmente nuestra voz va a tener un peso que sea incidente en este proceso constituyente, pero para más adelante. Entonces, eso, por ejemplo, cuando se habla de radicalizar la participación, cuando se habla de proteger, por ejemplo, que no puede faltar el tema de los cuidados, que tú hablas que es un eje fundamental en una sociedad de cuidados, teniendo como base la igualdad entre los géneros y el principio de paridad democrática. O sea, eso es central para todas las minorías también que existen, porque si bien nosotras las mujeres hemos sido excluidas históricamente, tenemos un modelo neoliberal que nos excluye aún más y no marca más las desigualdades, no está hecho para que podamos participar también en el mercado laboral y menos en política. Entonces, eso que está establecido y que se pretende establecer también, nos va a generar garantías de que realmente si yo me organizo en Coihueco, en El Carmen, en Pemuco, en Trehuaco, Pueblo Seco, Quiriquina, no sé, en todas las comunas, voy a poder lograr algo. Entonces, es ahí donde nosotros, ¿cierto?, al estar en este proceso constituyente, es que nosotros tenemos, yo siento, la obligación de generar los mecanismos para que las personas se puedan expresar. Tanto de páginas web, cuando se hablaba del internet, de la conexión, o sea, claro, ¿qué sacamos, cierto, con estar, que el internet esté solo acá en Chillán? Si hay comunas rurales que es imposible ver por Stringer, porque la cantidad que ocupa como de energía se cae. Yo estuve en Pueblo Seco y es imposible, y estamos a 35 minutos de Chillán y no hay conexión. Y si tú quieres pagar internet, vale el doble de lo que vale en la ciudad. Entonces, nosotros tenemos que velar también por
cómo generamos, ¿cierto?, estos mecanismos en el proceso constituyente y después, obviamente, como futuras políticas públicas, y para ver la incidencia que nosotros vamos a tener, el poder real que nosotras, como ciudadanos comunes y corrientes, vamos a sentirnos pertenecientes, con un sentido de pertenencia, de identidad de esto que se va a lograr. Y otro punto fundamental, sin duda, es la transparencia. O sea, esto de que se hagan a lo mejor cosas así como la cocina, que se vayan a tomar decisiones escondidas, no puede ser. O sea, eso yo creo que tiene que ser como un principio de este proceso constituyente, que tiene que ser transparente, y que nosotras y nosotros como constituyentes también tenemos que publicar y tener audiencia hacia la ciudadanía, porque no puede ser que todo también se centre, si bien vamos a estar los 155 ahí, pero nosotros tenemos el deber de informar también. ¿Y cómo lo informamos? Tenemos que tener estos mecanismos. Y la descentralización, que también considero que, aparte de que el proceso constituyente tiene que ser descentralizado, a lo mejor itinerante, ¿cierto? Que vaya a distintas regiones, las comisiones que se vayan a formar, me imagino, tiene que estar establecido y se tiene que sacar de la Constitución el tema del centralismo. O sea, nosotros y cada región tiene que empezar a pensar en su región, a repensar en su región, obviamente con perspectiva de género, pero tenemos que tener esa autonomía de nosotros poder decidir las necesidades que tiene la región, en este caso de Ñuble. Nosotros podemos tener necesidades transversales, porque el estallido social marcó una desigualdad estructural, o sea, a todos nos faltó plata, a todos nos cuesta pagar la luz, no hay internet, educación, nos morimos si no tenemos plata para pagar la salud, o sea, hay una desigualdad estructural generalizada, pero acá en la región las necesidades son obviamente parte de nuestro territorio, que es el agua, que es la conectividad, ¿cierto? Y que a lo mejor otras regiones no las tienen. Entonces tenemos que descentralizar para poder reflexionar en cómo nosotros repensamos esta región, por lo menos la región de Ñuble. Y yo creo que esas cosas, muchas se han agudizado. Es muy fuerte la medida en que la prensa intenta presentar todas las vicisitudes que hay en el proceso político como si no tuvieran lugar sobre la base de una crisis social, que no necesitamos ser adivinos ni sociólogos para saber que la pandemia vino a agravarla. Hace mucho rato que no tenemos estadísticas oficiales sobre muchas cosas, pero no hay que ser pitonizo ni adivino para saber que muchas de esas cosas se tienen que haber agravado. Tienen que haberse agravado los índices de pobreza, los índices de desigualdad, etcétera, etcétera, ¿no? Las crisis de salubridad, etcétera, como las cuestiones que mencionaba Cristina. Ahora, si nosotros partimos de la base de que redactar una nueva constitución, una carta magna, hay que redactarla en positivo, digamos, y apunta sobre todo a principios, a fundamentos, más que a resolver políticas públicas, digamos. Nosotros tendríamos que sentir en un principio habilitante, pero para que pueda ser realidad ese principio de habilitación social, y yo creo que aquí quiero aprovechar de enganchar el tren con lo que dejó rebotando Cristina, digamos, tendríamos que establecer ahí, en ese texto, que estén dadas las garantías de esa participación. Por ejemplo, por decirlo de algún modo, que esas formas de la organización de la sociedad civil tengan financiamiento estatal igual que tienen financiamiento los partidos. Sí. Si no, no le vamos a dar condiciones a la gente más precaria, que tiene economías familiares que son más difíciles de sostener, para poder sostener esa participación. O sea, vamos a crear una figura de participación súper bonita que después no se puede sostener, o que va a tener que estar esperando que llegue el gallo, como contaban recién, ¿no? Para que la cueca empiece, ¿no? Como estaban contando recién, ¿no? Jonathan. No, al contrario, o sea, entonces tenemos que tener aquí nosotros la gasolina para echar a andar la cueca cuando nosotros queramos echarla a andar. Cuando nosotros necesitemos echarla a andar. Y eso quiere decir, y nosotros somos cada habitante en cada lugar. Y eso significa también, yo introduciría otra característica ahí, que es un fuero ciudadano.
que permita que también la gente, por ejemplo, ese día pueda faltar al trabajo el que es el delegado que va a participar en el Consejo de Orden Público, en el Consejo de donde se va a determinar, por ejemplo, las formas de uso, en el caso de acá, el suelo urbano, por ejemplo, y entonces tienen que llegar las inmobiliarias a sentarse ahí, y en esa mesa se dirime lo que se va a resolver. Pero también podríamos, una forma de consejo del uso del agua, por ejemplo, donde además todas las formas de propiedad no sean solamente o la propiedad monopólica empresarial o la propiedad estatal, sino que por ejemplo, puedan ser formas de propiedad comunitaria. Entonces, ahí también no solo hay un estímulo, sino que también tiene que haber garantías para que esa comunidad entonces participe y se sienta realmente determinante del rumbo que toma el mundo en el que vive. Si nosotros no tomamos esas precauciones, entonces hemos solamente invocado voy a interpretar aquí a Claudio que no está, que parece que se le cayó la conexión, ahí está, ya, una profundización de la democracia, tomarnos en nuestras manos el tema de la democracia inconclusa, porque hay una transición a la democracia aquí que se concibió mucho como un pacto entre las élites. Yo hablo de la oligarquía del sí y del no por ahí, contra las cuales se confrontó este nuevo pueblo, y que terminaron de algún modo concibiendo una política opaca, una política de cañería, una política oscura, que vivía mucho en la utopía de unas élites que querían hacer política sin sociedad. Eso se acabó. Hoy no pueden intentar nada ignorando a la sociedad, porque sencillamente lo que van a hacer es establecer una gran provocación para profundizar la crisis. Y se van a tener que hacer responsables de generar un proceso largo de inestabilidad política y social en este país. Por el contrario, yo creo que esta es una sociedad que quiere resolver las cosas por las buenas, por decirlo de algún modo, y por lo tanto hay que darle espacio para que pueda participar y que pueda empezar a plantear sus cuestiones y a defenderlas en lugares donde puede ser partícipe de su futuro, de construir su futuro. Eso en este rato está negado por esa democracia, no solo ya por ahí dijeron de baja intensidad, digámosle inconclusa también, ¿no? Amputada de brazos, ¿no? El Estado toma medidas y después lo tiene que poner para que lo ejecuten empresas privadas. Permítanme hacer un ejemplo nomás, reciente, el FOGAPE, el Fondo de Ayuda a la Pequeña y Mediana Empresa, ¿no? Para apoyar a las economías más precarias que tienen velocidades de rotación que no llegan ni a fin de mes. Y con una plata estatal, paréntesis, para poner un ejemplo, nomás para que la gente así como para desmenuzar un ejemplo, una plata que es de todo, que no es un regalo, es una plata estatal, ojo. ¿Dónde la ponen? En la banca privada. Bien, aplauso. Y más encima, ¿qué hace la banca privada? Discrimina a quién le entrega, a quién no le entrega, según establece ella sus patrones de riesgo. Pero si la plata no es tuya, pues viejo. No, pero y peor todavía, y más encima te la paso con 3%. O sea, hay un subsidio estatal a una ganancia privada. Por eso no es llegar y poner más Estado. Yo esa discusión la he tenido aquí con Baradit y con otra gente aquí en la lista de la concertación. Que sea, porque dicen, pues más Estado. Cuidado, ¿cuál es más Estado? ¿Ah? Porque, ojo, nosotros en los 80 teníamos muchas ideas de que el neoliberalismo destruía el Estado. Y este es un neoliberalismo que no respira ni 2 segundos sin el Estado. Lo que pasa es que cambió el Estado. Es otro Estado. Las clínicas privadas vienen del subsidio estatal, porque le trasladan todas las concesiones de ciertas patologías, ¿no? En vez de reconstruir los viejos sistemas de seguridad pública. Y ahí aparece también un nuevo pueblo que surge de todo este cambio permíteme, no, voy a evitar el sociologués, como me han retado por ahí algunos periodistas, pero hay un cambio en la estructura de clase con este casi medio siglo de neoliberalismo, donde empiezan a aparecer otro tipo de individuos, ¿no? Al cual termina utilizando el crédito ya ni siquiera como Mulián cuando lo interpretaba en los años 90 como para el consumo, el ciudadano credit card, sino que termina utilizando el crédito para pagar los déficits de protección social. Claro. Entonces el crédito del retail incluso se termina usando para pagar servicios de salud, claro, para pagar deudas de educación, para pagar problemas de vivienda, con una tarjeta del retail. ¿Me entiendes? Ya, y esos conflictos no tienen reconocimiento político, no tienen tratamiento dentro de un sistema de deliberación racional, sino que terminan ¿dónde? En los tribunales judiciales, ¿no? Sencillamente como deuda, ¿no?
Entonces, obviamente que aquí hay un ciudadano que explota por fuera del sistema de partido porque esta política que fue concebida en la transición no le permite procesar sus conflictos de interés. Aquí es donde hay que habilitar entonces esos consejos donde pueda participar directamente la ciudadanía, abrir sus temas, sus distintos campos temáticos, que además no son todos iguales. Y me refiero, por último, con esto termino ya yo mi intervención de esta segunda vuelta, que también es el tema de la desconcentración del poder. Este es un país que desde Portal en adelante, ustedes lo saben, se construyó con una alianza en la zona central, la oligarquía del Valle de la Aconcagua, con los ingleses de Puerto y los apellidos vinosos castellano-vasco, digamos, y ahí se cerró la cuestión, ustedes lo saben, ¿no? Y desde ahí hemos vivido un sistema en el cual todas las decisiones se toman en 5 manzanas. Que incluso, permítanme decírselo así, no es que Santiago oprima al resto de las ciudades, porque también aquí en Santiago unas comunas oprimen también a las otras. Sí, si también la desigualdad se da aquí, si no es lo mismo vivir en Vitacura que vivir en Cerro Navia. Sí. Entonces, o sea, se instala una desigualdad fundada en esa concentración del poder que hay que. Yo creo que la forma también de proceder a poder instalar un estatuto que permita ampliar la democracia implica desconcentrar el poder. Y ahí yo sugeriría, les sugiero una idea para que la trabajemos, porque lleguemos o no lleguemos, y si no llegamos vamos a pelear igual y vamos a apoyar a los que entren, y si estamos adentro vamos a llamar a los otros para que sigan peleando también en esta cuestión. O sea, de nosotros no se van a zafar tan fácilmente, que eso lo sepan ya, de eso por lo menos se lo podemos mandar a decir al tiro. Es que construir un principio de que todas las funciones del Estado, servicios de cualquier tipo, se construyan de la forma más próxima posible al ciudadano, que ese es el principio constituyente. Por lo tanto, solamente tengan lugar sistemas centralizados en aquellas labores o funciones que, claro, o sea, no sé, por ejemplo, el cobre, Codelco, claro, no vamos a hacer una cuestión de Codelco en cada comuna, ¿no? Perfecto, está bien. Pero hay otras cuestiones que sí se pueden descentralizar, y eso implica una transferencia de funciones a las comunas, a las regiones. Los sistemas políticos regionales no tienen atribuciones prácticamente, ¿no? Y hasta hace poco eran designados a dedo, en plena democracia, ¿no? Ustedes lo saben perfectamente, primera vez que los vamos a elegir, sencillamente, ¿no? Pero ¿qué atribuciones les vamos a dar a eso? Esas atribuciones tienen que ser arrancadas al principio de concentración del poder, ¿no? Y por el contrario, entonces, tiene que ir completamente de la mano de poder ampliar la democracia, esa desconcentración que se mencionaba recién. Eso permite entonces también, ojo, que la gente se interese en participar, por supuesto, porque si no, ¿para qué la va a llamar a esos consejos consultivos, donde le preguntas que opine sobre cuestiones que después terminan metidas en el cajón de cualquier ministerio, si es que llegan a algún cajón más encima? Si es que no se caen por ahí en la camioneta nomás, ¿no? Entonces, el problema tiene que ir con garantías. O sea, el problema de habilitación social, el problema de trasladar capacidad de decisión a la sociedad, el problema de empoderar a la sociedad, tiene que ser instalado con garantías concretas que podamos generar, garantías de financiamiento, garantías de fuero que tengan para poder participar en estas cuestiones. De lo contrario, solamente habremos construido una figura muy genérica. Tenemos que trabajar entonces en esas garantías que estoy seguro que puestas de esa forma, por supuesto que la sociedad se las va a tomar, y no tengo duda de que por ahí se abre un camino de transformaciones. Me quedo hasta aquí en esta vuelta. Bueno, mientras hablaba Carlos, me quedé pensando en las externalizaciones que hace el Estado para no insumar bienes sociales. Hoy día todos los bienes sociales finalmente constituyen una mercancía. Y pienso en las EGI, en las ATE, pienso en un montón de instituciones intermedias que se han convertido en negocios de lucro financiados por el Estado, ¿no? El Estado financiando negocios particulares que insuman, digamos, requerimientos de la sociedad. Entonces, ya la clave del mercado opera, digamos, trasciende los márgenes que son razonables para un mercado y lo mercantilizan todo, ¿no? También la acción del Estado, que ya no tiene ninguna autonomía ni ninguna capacidad para gestar protección social, sino que más bien la delega en instituciones de lucro.
están concesionadas las cárceles, está concesionado el Sename, es decir, hay un estado abstinente de la cuestión social en un rasgo que neoliberal exacerbado, que tiene también toda una serie de implicancias concretas que dan cuenta también de una sociedad donde el ciudadano ha quedado reducido ni siquiera a un consumidor, es decir, a menos que un consumidor todavía, porque, como decía también Carlos, ya el endeudamiento está constituyendo extensión del salario y las personas entonces ya finalmente usan las herramientas del mercado para, entonces, yo creo que el desafío que tenemos eh, es delegar en la sociedad procesos decisionales muy significativos han estado eh, vigentes en estos años y que tienen una implicancia cultural, ¿no? Tienen una, finalmente deterioran los niveles de asociatividad, ¿no? Generan desánimo, hay una desesperanza aprendida enorme. ¿Eh? Todos hemos salido a la calle y nos hemos percatado de la enorme desconfianza de que este proceso constituyente podría ser tenemos un desafío ahí muy importante, como para ponernos en sintonía con ese requerimiento social, muy explícito, muy importante. Claudia, o sea, Manuela. Sí, yo creo que también como compartiendo, a mí me pasa un poco que también dentro del distrito, desde los más fachos en adelante, tienen como eslogan de su campaña como la descentralización. Y creo que también, al igual que muchos conceptos, también hay que dotarlo de un contenido que tenga una perspectiva transformadora desde la izquierda, porque uno también puede pensar en derecho de participación desde una perspectiva súper liberal, en el sentido como de pensar en la descentralización y las formas de participación como algo muy marcado dentro de ciertas estructuras súper neoliberales, y creo que ahí no hay que caer en esa trampa tampoco. En ese sentido, creo que hoy día también es fundamental cuando hablamos de participación también verlo en términos colectivos, también pensar en el derecho a la libre determinación y a las autonomías colectivas que tienen los pueblos indígenas, especialmente en mi distrito, en el territorio donde trabajo, lo cual tiene que ser significativo al momento que hablemos de qué tipo de participación queremos. Y en ese contexto creo que hoy día el desafío también es como dotar de un contenido que sea también decolonial, que sea feminista, que sea clasista respecto de ciertos derechos, porque en definitiva eso también va a ser la disputa, cómo llenamos el sentido de la Constitución, cómo le damos sentido a los mismos derechos que queremos proteger en este proceso. Bueno, a veces es difícil tratar de encontrar palabras para poder seguir vinculando lo mismo, pero bien decía Carlos y Claudio, ¿no es cierto? En su ejemplo es digamos, lo tangible de este principio subsidiario del Estado que cruza, ¿no es cierto?, toda la regulación de la Constitución y que astutamente quienes la escribieron, ¿no es cierto?, no solo se preocupan de redactar la Constitución, sino que también una serie de leyes satélite, podríamos decir, que son las que entraban, ¿no es cierto?, por ejemplo, el sistema de pensiones por ejemplo, el sistema tributario, los decretos leyes que tienen que ver con el impuesto a la renta y todo ese tipo de cosas son materias que están establecidas dentro de la dictadura. Por tanto, todo ese aparataje simplemente fue perfeccionándose
de espalda a la ciudadanía, por tanto la ciudadanía nosotros desconocemos absolutamente muchas de las cosas que se hacen habitualmente, o por ejemplo cuando nos dicen de una ley o que la facultad, hoy día la gente decía, no, nosotros queremos nuestro tercer retiro, pero si bien es cierto, esa iniciativa de ley la tenía el presidente de la República, entonces no relacionamos a veces la institucionalidad o lo que nosotros, el discurso que nosotros tenemos con respecto al neoliberalismo con lo cotidiano. Y lo cotidiano es lo que nos decían acá. O sea, nosotros, por ejemplo, en la Constitución podemos elegir el sistema de salud público o privado. Es lo único que se garantiza, ¿no es cierto? Pero nosotros acá en el territorio, en Itata, nosotros solamente tenemos una atención de salud con unos profesionales que trabajan en ella, que se sacrifican mucho para poder cumplir o rendir o atender satisfactoriamente a la ciudadanía, pero que están limitados en los recursos porque el propio Estado, ¿no es cierto?, no es capaz de hacer crecer, ¿no es cierto?, o invertir para que esta misma atención en salud o en educación, o replicándola en otro tipo de, en todas las materias que cruzan una sociedad, ¿no es cierto?, no se hace. Entonces, yo a veces trato de decir, a veces criticamos al Estado, ¿no es cierto? Nosotros sabemos, entendemos que hay que transformar el Estado, pero a veces llegando a leer, por ejemplo, a estos señores de Chicago, ¿no es cierto? Ellos nacen con un estigma que se llama estigma Chicago, ¿no es cierto? En donde el Estado siempre va a hacer peor las cosas que el mercado. Entonces, a veces yo pienso que si bien uno critica a esta lógica al Estado, ¿no es cierto? Estamos criticando a lo mismo que nosotros queremos formar como sociedad. Entonces nosotros a veces decimos, queremos más Estado, pero ¿qué Estado? Queremos más participación, pero ¿qué participación queremos? Nosotros no queremos un Estado que tenga por delante, ¿no es cierto?, en su estructura los intereses económicos por sobre las necesidades de la mayoría de las personas, necesidades que son diferentes, la participación tiene que ser diferente, el acceso a la democracia también tiene que ser diferente. Por tanto, ahí, sacando esta lógica económica, y vuelvo a insistir en esta idea de la vía chilena al neoliberalismo que nos fue zafando de toda esta responsabilidad, de asumir una responsabilidad como ciudadano. Como la responsabilidad que tiene uno con la polis, con su entorno, ¿no es cierto? Que es hacer la actividad política de la sociedad de manera civilizada, ¿no es cierto? Y de acuerdo, y que a eso apunta también ampliar la democracia, a abrir, ¿no es cierto?, este abanico, ¿no es cierto?, pero a dotarlo, ¿no es cierto?, de una democracia que se sustente en una buena educación, que se sustente en que la gente tenga trabajo y que también tenga el tiempo suficiente para poderlo hacer. Porque nosotros, por ejemplo, podemos decir, hagamos democracia en las empresas, en las fábricas, pero el trabajador no tiene el tiempo para discutir con sus compañeros con respecto a sus necesidades salariales o a los requerimientos de la empresa o a la relación que tiene la propia empresa y la producción con la comunidad. Por tanto, también ahí tenemos que avanzar, creo, en esa lógica. Me parece esencial, ¿no es cierto?, que dentro del nuevo modelo de desarrollo también se dé esta discusión en cuanto a la propiedad, ¿no es cierto?, común que pueda tener nuestro propio modelo de desarrollo. Nosotros decimos, nosotros no tenemos cómo invertir. Oye, los fondos de pensiones de otros países de primer mundo está lleno de inversiones por todo Chile. Y son inversiones, 1.800 millones de dólares, 2.000 millones de dólares, y ingresos que los trabajadores y las trabajadoras tienen acumulados en los fondos de AFP, los cuales ellos podrían ser dueños de estas empresas y generarse riqueza para ellos mismos y compartirla con todos. O sea, también ahí yo creo que desmontando el neoliberalismo de todas las cosas, porque no solo está el neoliberalismo en lo económico, sino que también está en la educación, está en la salud, está en el trabajo, está en cómo las personas nos relacionamos entre nosotros. Por tanto, no solo va un tema constituyente, sino que es una cuestión integral, es una cuestión de ciudadanía integral. O sea, esta ampliación de la democracia, a veces yo la relaciono con tener una relación con nuestra propia libertad, ¿no es cierto?, de tener una libertad que sea realmente libre y no esta libertad de escoger que nos hacen tener los neoliberales, porque también nosotros tenemos divisiones. Si yo entro a X universidad o a otra universidad, me pasó a mí, yo estudié en el ARCI en Santiago, nosotros decían, el ARCI, chuta, son todos complicados. Y yo veía que en la universidad teníamos problemas, pero no éramos complicados, o sea, éramos sujetos políticos, activos, había harta discusión, ¿no es cierto? Y participábamos en varias cosas, pero a la gente como que ese tipo de participación no le parece, y es participación activa también. Entonces también nosotros buscamos, por ejemplo, se etiqueta a la primera línea
como delincuente, y ese discurso se replica a nivel nacional. Y cuando uno está ahí con los cabros, que eran todos mucho menores que yo, eran cabros estudiantes, cabros trabajadores, que tenían los mismos sueños que nosotros. Entonces compartimos a veces ciertas cosas, pero reaccionamos mal o bien en ciertas cosas como masa, y en las cosas que realmente tenemos que reaccionar como masa, que es como en este poder, ampliar nuestro poder democrático, no somos capaces de hacerlo. Entonces ahí yo creo que al momento de superar esta lógica neoliberal, de tener riqueza o acumular ganancia a toda costa, yo creo que ahí podríamos volvernos a centrar en la discusión de hacer sociedad, de convivir en sociedad. Y para eso la democracia es fundamental. Sí, o sea... Oye, compañera, me tengo que salir, así que disculpen, es que tenía hasta las 9, lo siento. Así que ya, adiós, muchas gracias por la invitación. Un abrazo grande. Chao. Gracias por tu trabajo con los compañeros. Sí, yo creo que lo han dicho todo, pero es que lo que duele de Chile es que nosotros fuimos el experimento del neoliberalismo, entonces nosotros lo tenemos como internalizado en el cuerpo, en la forma en que nosotros nos movemos. Entonces, es súper fuerte ir, ¿cierto?, co-construyendo participación democracia, democrática, y ampliar la democracia cuando llevamos como generación tras generación en donde te metieron en la cabeza que teníais que, para ser alguien en la vida, teníais que tener un título o teníais que tener tal cosa, teníais que tener bienes. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que eso no es así, que hoy en día el mercado y este modelo no te garantiza seguridad, y más encima teniendo también en este estado subsidiario, que ahora uno ya lo entiende más que bien, que pucha que es importante sacarlo, porque ya de partida no podemos tener una constitución que tenga el estado subsidiario. Siento que eso como que nos dejó como sociedad estancado. Entonces, cuando empiezan los primeros despertar en las movilizaciones, van pasando los años en donde de a poco, ¿cierto?, surge este estallido, ¿cierto? Pero uno sabía que esto iba a pasar. Si cuando tú ves que hay baja movilidad social y hay una alta desigualdad social también, era una bomba, era una bomba. Entonces, eso a mí me lo siento, ¿cierto?, como pucha que no, perdón, pero pucha que nos cagaron en términos de participación a partir, ¿cierto?, en todo el proceso de dictadura y desde que partimos en los 90. O sea, fueron súper estratégicos en eso, y yo creo que exigir las garantías de participación, radicalizar la participación, poner los principios democráticos participativos directos, generar ciertos mecanismos que se establezcan, yo creo que sin eliminar este estado subsidiario que al final, como tú decías, Carlos, subsidia y sigue subsidiando a los privados, al sistema, no puede ser porque uno ya está aburrido, estamos cansadas, y más encima lo otro que yo también me di cuenta que también me empezó a hacer sentido, porque cuando uno parte en este proceso, es un aprendizaje así, te explota el cerebro, o sea, estáis aprendiendo, que tomáis un taller, que no sé qué, que te juntáis, entonces como que el cerebro así, ¡puf!, te explota de una cantidad de información bacán, sí, lo digo en términos positivos. Y cuando tú te das cuenta, esa concentración del poder, que más encima recae en una sola persona, ahí tú te das cuenta que, claro, o sea, Piñera, claro que le interesaba ser presidente, independiente que fuera millonario, si tiene el poder de todos nosotros y nosotras, o sea, y tiene el poder económico de nosotros, del pueblo, del Estado, o sea, era sin duda una persona que iba
a querer volver a estar ahí, pues si era concentrar el poder ahí, en una figura que hoy en día ya no es, y en este país no, yo creo que tampoco es posible. O sea, no podemos seguir permitiendo que el poder del pueblo, o sea, recaiga en una sola persona. No podemos permitir, porque ahora uno lo entiende, ahora uno lo entiende porque lo vivió. Uno vivió no poder sacar el 10%, uno vivió que era inconstitucional, ¿cierto? El postnatal, que era inconstitucional, ¿cierto? Que se nos suspendieran la luz, el agua y el gas. Entonces, uno dice así como, pucha, pero si estamos en una crisis, el Estado no nos está subvencionando, o sea, son cosas lógicas de sentido común que ni siquiera se deberían cuestionar. Entonces, pucha que da rabia, y cuando tú te vas enterando, más encima que en este proceso, que también recae en una figura, y esa figura, yo creo que ya impregnada de poder, no escucha, hay una élite política que no escuchó, una élite económica que menos va a escuchar, porque al final se evidenció que los intereses que estaba haciendo el presidente iban netamente al empresariado, y nunca fue para nosotros ni para nosotras. Entonces tú decís, es como, ya basta. O sea, se tiene que, como tú decías, distribuir de mejor manera los poderes del Estado, para que podamos tener una institucionalidad política en donde realmente se vuelva también a legitimar esta institucionalidad. Porque si no, vamos a seguir en lo mismo, vamos a seguir no creyendo en la política y entendiendo la política, porque también nos pasa, y hay mucha gente que cuando uno dice así como, pero si nosotros somos actores políticos, políticas, no, porque yo no pertenezco a ningún partido, no se trata de pertenecer a un partido político, se trata que la política es la forma en cómo se distribuyen los poderes, desde la familia, que es la institución básica, hasta el Estado. Entonces, cuando eso está tan como hiperpresidencializado, cuando esa cabeza es la que manda, o sea, uno tampoco puede esperar que las otras partes sigan funcionando, si la cabeza está mal, no está haciendo nada, no nos está entregando lo que también por derecho humano y por contrato social uno le entrega la vida al Estado, y el Estado no me ha entregado a mí la protección y la seguridad ni la garantía de los derechos mínimos que yo me merezco como ciudadana y como ciudadano, como ser humano. Entonces, esto, si bien es cierto, estalló en el 2019, pero hoy en día es como que se ha logrado entender y por lo menos internalizar en muchas ciudadanas y ciudadanos, en donde ya entendieron el porqué del estallido, ¿me entendí? Porque ya con la pandemia se vieron complicados, no hay pega, dicen que el IFE, y aunque lo alarguen en un 100%, eso es mentira, porque de hecho, antes de que el presidente diera el discurso que el 90% de los ingresos más bajos iban a optar al IFE, yo le estaba haciendo la ficha de protección social a mi mamá justo, y yo dije, hoy está ahí dentro del 80 y 90, ya, pasaron 2 días, y voy a ver si me aceptan la reformulación, y ya mi mamá pertenecía al 100% de las personas más vulnerables, entonces ya afuera. Entonces, esta cuestión que siempre está como con las letras chicas, ya como que nos cansa, nos agota. Entre el ingreso familiar universal de emergencia que se está proponiendo a este 100% del IFE, o sea, ahí y a mí ya me entra toda la desconfianza como ciudadana común y corriente, porque yo ya no quiero más de lo que estamos viviendo. Entonces, ahí sin duda siento que es fundamental que nosotras y nosotros, porque yo creo que vamos a llegar toda la Constitución, a la constituyente, no podemos permitir que siga esta distribución de los poderes, que sea a lo mejor cuando se habla de 1 o 2 cámaras, que se habla de un semipresidencialismo. O sea, hoy día estábamos en una cuestión con Atria, con Jonathan, y claramente que no la solución, pero la línea va por un sistema parlamentario, porque no podemos tener esta misma figura, no podemos tener 2 cámaras, no podemos tener un tribunal constitucional
que más encima es político y que hace como la pega de una tercera cámara. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hay leyes que siguen descansando ahí en las mismas cámaras y no se mueven, po. Entonces, eso ya nosotros y nosotras como ciudadanos, cuando se establezca estos mecanismos de participación incidente o vinculante, de referéndum revocatorios de leyes, por ejemplo, porque nos pasaron la ley de pesca hasta por los tuétanos y no pudimos hacer nada, yo creo que ahí es donde vamos a empezar a trabajar y a descansar y a sentirnos como que estamos haciendo algo de verdad y lo vamos a poder demostrar. Y ojalá que más adelante a lo mejor los adultos que tuvieron porque lo que me pasaba en el entorno, para terminar, convencer a los más viejos, perdonándole, lo digo con una expresión de cariño, que lo veo en mi mamá, en mis tíos, y era una desilusión tan grande esta llegar de vuelta a la democracia en los 90, estas generaciones, nosotros somos como las secuelas, pero las generaciones anteriores tenían una esperanza, tenían esta esperanza, y yo creo que es la misma que tenemos nosotros ahora las generaciones. Y eso es lo que tenemos que lograr, cambiar. Que no que la esperanza que tuvieron las generaciones anteriores, donde fracasó esta democracia, donde la libertad nunca llegó, porque al final votaron por el no, pero fue una cocina más en donde todos se arreglaron ahí. Ahora es como, de verdad yo siento que esta constitución que parte de una hoja en blanco puede transformar y puede hacernos partes a nosotros como ciudadanos y ciudadanas comunes y corrientes. Y desde ahí van a empezar los cambios. O sea, a 5 años, a 3 años, pero no importa, pero van a empezar. Esa es mi esperanza. Oye, gracias. Voy a tratar de cerrar con una idea muy breve, pero que creo que nos dio vuelta a toda. Y que al final ampliar la democracia es en el fondo conquistar más libertad para poder decidir sobre nuestras propias vidas. El neoliberalismo nos convenció de un concepto tramposo de libertad, que es poder escoger entre 2 o 3 precios. Pero en el fondo nos terminó quitando soberanía sobre nuestras propias vidas en nombre de su libertad. Ampliar la democracia es recuperar esa y salir de esa desesperanza que mencionaba Claudio al principio, ¿no? Y poder entonces realmente avanzar hacia un futuro que podamos construirlo en función de lo que nosotros mismos soñemos y no del que nos imponen. Les agradezco mucho la participación, nos extendimos muchísimo más de lo que pensábamos. Les mando un abrazo grande y mucha fuerza, porque entramos en la recta final de esta campaña, que ya le quedan días contaditos nomás, y donde la derecha va a dejar caer toda la maquinaria, así que va a haber que dormir con los ojos abiertos. Un abrazo grande, cuídense mucho. Gracias. Abrazo, profe, nos vemos. Chao, chao. Claudio, abrazo. Muchas gracias. Nos vemos. Chao a todos, que les vaya muy bien. Muchas gracias.